Hidrostática y balanza casera, parte 2. En primer lugar vamos a entender el concepto del empuje. Empecemos con un recipiente con agua, el cual tiene un nivel inicial de agua definido. Ahora supongamos que introducimos un cuerpo a este recipiente con agua. Esto conllevará a que el nivel del agua se eleve una altura h. Ahora, para entender el empuje, supongamos de que en el recipiente inicial encerramos con líneas segmentadas una superficie igual al volumen que habíamos introducido en la figura B, de manera que ambos tengan el mismo volumen. Dado de que se trata de agua, de la misma agua, no hay ninguna elevación del nivel. Sobre esta superficie se aplican fuerzas perpendiculares ejercidas por la presión del agua en toda la superficie. Las componentes horizontales de estas fuerzas se anularán mutuamente dado de que no hay movimiento en la horizontal. Sin embargo, en la vertical sí habrá una fuerza resultante, dado de que las fuerzas inferiores son de mayor magnitud que las fuerzas que se aplican en la parte superior de este cuerpo de agua. Por tanto, existirá una fuerza resultante que se aplica hacia arriba. Esta fuerza es la que conocemos como el empuje hidrostático. Como en el eje vertical no hay movimiento, este empuje se compensa con el peso del volumen de agua, o del cuerpo del agua en este caso. Entonces decimos de que el empuje o la fuerza que ejerce el agua al cuerpo, en primer lugar es vertical hacia arriba y en segundo es igual al peso del cuerpo de agua encerrado. Ahora, el peso del cuerpo va a ser igual a la masa por la gravedad, a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Y a la vez la masa del cuerpo es igual a la densidad del cuerpo por el volumen, teniendo en cuenta que en este caso sería la densidad del agua. Si reemplazamos la masa y el peso en la ecuación inicial, obtenemos la expresión del empuje hidrostático, que es igual a la densidad del agua multiplicado por el volumen encerrado por la aceleración de la gravedad. Si nos damos cuenta, toda esta primera expresión es la masa del cuerpo de agua encerrado. Bien, ahora vamos a determinar el empuje que ejerce el agua a un objeto totalmente sumergido. En el caso de la figura A, tenemos un objeto y como por la deducción que vimos antes, el agua ejerce fuerzas sobre toda su superficie y como producto de eso ejerce una fuerza perpendicular hacia arriba. Y esa fuerza es la que hemos denominado como empuje. Si nos damos cuenta, el empuje se genera por las fuerzas ejercidas en la superficie. Por tanto, podemos suponer o podemos deducir que es independiente del objeto en sí mismo que se está sumergiendo. ¿Qué quiere decir esto?
que el empuje que se genere sobre el cuerpo totalmente sumergido será igual al empuje que se generó en el cuerpo encerrado que vimos antes. Por tanto decimos, para este caso, el volumen encerrado va a ser igual al volumen sumergido, el cual es igual al volumen del agua que asciende. ¿Qué significa esto? Al sumergir el cuerpo, toda esa agua se desplaza a la parte superior, que es el que ocasiona el incremento del nivel del agua a una altura h del nivel inicial. Por tanto, podemos decir que este volumen que asciende, para este caso, sería el área de la base por la altura, considerando de que se trata de un recipiente de paredes rectas. Por ende, el empuje que se ejerce sobre este cuerpo va a ser igual a la densidad del agua multiplicado por el volumen que asciende, que para este caso es el área de la base por la altura. Todo esto multiplicado por la aceleración de la gravedad. Otra vez reiteramos de que usamos la densidad del agua, dado de que el empuje es independiente en sí mismo del cuerpo al cual se está aplicando, mas solo depende de la superficie a la cual el agua ejerce fuerzas. Por ende, el empuje sobre este cuerpo será igual al empuje que se genere en un volumen de un cuerpo de agua encerrado, como vimos antes. De manera similar, para un cuerpo parcialmente sumergido, lo que nos interesa conocer es este volumen que se encuentra parcialmente sumergido del cuerpo. En el caso de la figura, el volumen parcialmente sumergido será igual al volumen desplazado del cuerpo más la pequeña sección de volumen ocupado por el cuerpo. Por ende, el empuje será igual al caso anterior, con la diferencia de que el agua solo se eleva un nivel h minúscula menor al caso anterior. En el caso del recipiente C, tenemos que el nivel del agua se encuentra al tope del recipiente. En este caso, al colocar el objeto, el volumen desplazado del agua se derramará hacia los costados. Sin embargo, dado de que el empuje se aplica a la superficie sumergida, es necesario de que se sumerja un poco más para que el empuje se iguale al peso. Por ende, para este caso, el volumen sumergido será igual al volumen desplazado, que es el volumen que se ha derramado. Entonces, el empuje será igual a la densidad del agua por el volumen derramado multiplicado por la aceleración de la gravedad. Esto se conoce como el principio de Arquímedes, el cual establece que si un cuerpo
está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Ahora veamos cómo se aplica esta teoría hidrostática a nuestra balanza casera. En la figura A observamos un segundo recipiente, el cual se ha colocado en el interior del recipiente con agua. Esto ocasiona de que el nivel del agua ascienda a una altura h1. Dado que el peso de este recipiente no nos interesa, el nuevo nivel será nuestro nivel de referencia. En la figura B colocamos un objeto de masa m, lo cual genera que el nivel del agua ascienda a una altura h2. Entonces, considerando un recipiente de paredes verticales, el empuje ejercido por el agua será igual a la densidad del agua por el área de la base por la altura h2 que asciende. Todo esto multiplicado por la aceleración de la gravedad. Si consideramos que el recipiente es cilíndrico, como en el caso de los envases de plástico, el área de la base sería el área de un círculo, que puede calcularse como el producto del pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, o también como la longitud de circunferencia del círculo elevado al cuadrado entre 4pi. Si reemplazamos esta área en la fórmula del empuje, podemos tener expresiones que nos permitan calcular el peso de la masa m. En este caso observamos que el empuje depende exclusivamente del diámetro del recipiente y de la altura h2 que asciende el nivel del agua. O también la longitud y circunferencia de la base del recipiente multiplicado por el nivel h2 que asciende el agua. Tanto el diámetro como la longitud y circunferencia están elevadas al cuadrado. Algunos aspectos a tener en cuenta es el centro de gravedad. Dado que la masa se encuentra en la parte superior, el centro de gravedad del sistema se encontrará en la parte superior. Por tanto, el sistema es inestable, lo cual ocasiona que el segundo recipiente y la masa normalmente se inclinen hacia un costado cuando se realiza el pesado. Otro aspecto a tener en cuenta es el nivel mínimo del agua. Este viene determinado por el inicio de la sección recta del recipiente y también por la altura máxima que puede ascender en la sección recta, una vez colocado un peso. Otro aspecto a considerar es la capacidad de la balanza. En este caso, la capacidad de la balanza
está medido por la máxima altura h2 que puede ascender. Asimismo, por el diámetro o longitud y circunferencia del recipiente. Si estos valores son mayores, como es el caso en recipientes grandes, se podrá pesar más masas. En el caso de tener recipientes más pequeños, se podrá pesar objetos más pequeños con mayor precisión. En la figura izquierda observamos dos balanzas caseras construidas con envases de plástico, y en la figura de la derecha el proceso de pesado en una de las balanzas. Como se observa, una cinta se ha colocado en cada envase a modo de regla que permita medir el ascenso del agua desde el nivel de referencia. En el caso de los recipientes inclinados, el problema se centra en determinar el volumen desplazado al introducir un peso en la balanza casera. En la figura A observamos un recipiente inclinado en el cual aislamos un volumen diferencial cuya altura es diferencial de y. Dado que la inclinación del recipiente es recta, podemos determinar una ecuación que relacione las variables y, x con el ángulo de inclinación. Entonces, el volumen diferencial será igual al volumen de un pequeño cilindro cuya altura es diferencial de y cuya área de la base es pi por x al cuadrado. Si calculamos la relación de y x, tendremos que y es igual a la tangente de la inclinación del recipiente multiplicado por el valor de x menos el radio inferior. Esto de aquí es la ecuación de la pared inclinada del recipiente. Si tomamos diferencial de esta ecuación, obtenemos que la diferencial de y sería igual a la tangente de alfa multiplicado por el diferencial de x. Si reemplazamos esas expresiones en el volumen diferencial, obtenemos que el diferencial del volumen será igual a esta expresión. En este caso, tenemos la variable x y el diferencial de x. Si integramos esta expresión desde x1, que sería el radio inferior, hasta x2, que sería el radio superior, obtendremos que el volumen es igual a esta expresión, pi tercios multiplicado por la tangente por la diferencia de cubos del radio superior e inferior del volumen desplazado, que se observa en la figura B.
En este caso, pues, se puede deducir que el radio inferior es igual a la longitud r multiplicado por la longitud de inclinación por el coseno del ángulo alfa. Esto se puede observar en la figura A. De igual manera, radio superior x2 es igual al radio de la base del recipiente multiplicado por la longitud inclinada total multiplicado por el coseno del ángulo. Normalmente en un recipiente inclinado lo que se mide es la longitud que asciende el nivel del agua. En el caso de la figura derecha, el delta de L. Para expresar la ecuación del volumen en términos de este valor, hacemos un cambio de coordenadas a nuevos ejes x' y y'. Haciendo este cambio de coordenadas, el valor de y será igual a la tangente del ángulo por x. El valor de x será igual a la longitud inclinada por el coseno. Como se observa, ya no tenemos el término r. Entonces, si reemplazamos en la ecuación del volumen, observamos que el término coseno sale de la expresión elevado al cubo y nos quedamos solamente con las longitudes totales medidas desde el nuevo origen de coordenadas. Recordemos que esta nueva longitud de inclinación será igual a la longitud real más el radio de la base por secante de alfa. Esto se observa en la gráfica. Asimismo, nos damos cuenta de que la longitud inclinada 1 más el valor del agua que asciende en la inclinación es igual a la longitud inclinada más grande. Si reemplazamos esta expresión y acomodamos, obtenemos finalmente una expresión con la cual determinar el volumen desplazado o el volumen que asciende el agua a partir de conocer el ángulo de inclinación, la longitud que asciende y la longitud inicial transformada. Para aplicar las ecuaciones, empezaremos con un ejemplo de un recipiente de paredes verticales o rectas. En la figura observamos un recipiente cuya longitud de circunferencia es igual a 38.1 centímetros y la altura que asciende el nivel del agua luego de colocar el objeto es de 5 centímetros. Utilizando la expresión del empuje, lo que nos interesa conocer es el volumen que asciende el agua. Como deducimos, el volumen es igual a la longitud de circunferencia al cuadrado multiplicado por la altura y dividido entre 4pi. Si pasamos la gravedad al otro lado de la ecuación, obtenemos la masa del objeto que estamos pesando. Si reemplazamos los datos de la densidad a 20 centígrados y colocamos las unidades,
podemos observar que tenemos que hacer un cambio de unidades. En este caso, las unidades de la densidad están en kilogramos por metro cúbico. Los kilogramos los expresamos en función a 10 al cubo gramos y el metro al cubo sería equivalente a 10 a la sexta centímetros cúbicos. De esta manera podemos eliminar los centímetros de la expresión y con esto obtener una ecuación en gramos para la masa. El término aquí encontrado sería el resultado de operar los números a la izquierda de la ecuación. Entonces bastaría con reemplazar los datos en la ecuación encontrada, con la cual obtenemos una masa aproximada de 700 o 576 gramos. En el caso del recipiente inclinado, tenemos los siguientes datos. En primer lugar, medimos la longitud y circunferencia inferior, que en este caso es 18.6 centímetros, y luego la longitud y circunferencia superior, que en este caso es 25.7 centímetros. Luego también medimos la longitud de inclinación entre estas dos circunferencias, que en este caso es 9.4 centímetros. Luego también necesitamos la longitud L1, que es la longitud desde la circunferencia inferior hasta el nivel de referencia, que en este caso es 5.04 centímetros. Una vez colocado el objeto, observamos que la longitud inclinada asciende 1 centímetro. Con estos datos y utilizando la ecuación para el volumen deducida antes, calcularemos el empuje y la masa del objeto colocado. En primer lugar, calcularemos el ángulo. Como observamos en la figura, el coseno del ángulo alfa va a ser igual a la longitud de la circunferencia 2 menos la longitud y circunferencia 1 dividido entre 2pi y a la vez dividido entre la longitud inclinada L. Aquí en realidad lo que estamos haciendo es restar el radio superior con el radio inferior y dividirlo entre la longitud inclinada, que vendría a ser la hipotenusa. Entonces, el ángulo alfa, reemplazando los datos, nos daría aproximadamente 83.0956 grados centígrados. Ahora tendríamos que calcular la longitud inclinada con el sistema de coordenadas cambiado, el L1'. Como vimos, sería igual a la longitud inclinada actual sumado con el radio inferior por la secante del ángulo alfa. En el caso, el radio inferior es igual a longitud y circunferencia inferior entre 2pi. Entonces, reemplazando los datos,
obtenemos que la longitud inclinada es igual a 29.665 centímetros. Con estos datos ya podemos calcular el volumen que asciende. Si reemplazamos el ángulo, la longitud inclinada L1 y la variación de longitud, que observamos que era 1 centímetro, en la ecuación, obtenemos un volumen de 41.02 centímetros cúbicos. Ahora, para calcular la masa de la ecuación del empuje, llevamos la gravedad al otro lado de la expresión y lo que nos quedaría sería el valor de la masa, que es igual a la densidad del agua por el volumen que asciende. En nuestro caso, la densidad del agua es igual a 998.2 kilogramos por metro cúbico para una temperatura de 20 centígrados, multiplicado por el volumen. Haciendo un cambio de unidades, podemos simplificar los centímetros cúbicos y obtener la masa en gramos. Es decir, para calcular la masa, sería igual a multiplicar el valor de 0.9982 por el volumen obtenido en centímetros cúbicos. Y con esto tendríamos la masa en gramos, que para este caso resulta 40.9 gramos. A partir de las ecuaciones encontradas, podemos encontrar o hacer deducciones variando los factores o variables de esta. En este caso, variamos el ángulo alfa para diferentes recipientes inclinados y la longitud lateral que asciende. Como observamos, al calcular la masa de los diferentes objetos, los cuales generan un incremento de la inclinación de 1 centímetro, 1.5 centímetros, 2 centímetros y así sucesivamente. Para nuestro caso, que era de 83 grados, por ejemplo, obteníamos aproximadamente 41 gramos y así sucesivamente, obteniendo 235 gramos como la capacidad máxima cuando se tiene una elevación de 5 centímetros. En la gráfica a la derecha es a partir de los mismos datos de la tabla y observamos que a mayor inclinación la capacidad de la balanza se incrementa. Otro análisis interesante que podemos realizar es el análisis de sensibilidad. Es decir, ¿qué pasa si variamos en una magnitud pequeña hacia los costados de los valores que hemos obtenido? En el ejemplo del recipiente inclinado que habíamos estudiado, teníamos una longitud inclinada de 1 centímetro y un ángulo aproximado de 83.1 grados centígrados, con lo cual la masa resultante era 40.9 gramos. Ahora, si suponemos, o suponiendo de que hubiésemos medido 1.1 centímetros, la masa calculada hubiese sido 45.2. Y si hubiésemos medido 0,9, la masa calculada hubiese sido 36.7.
con lo cual vemos que hay una ligera diferencia. El mismo análisis se podría hacer en función al ángulo alfa. En el cuadro derecho, superior derecho, analizamos el caso de la variación de la longitud que habíamos analizado antes. Los porcentajes representan la variación respecto a la masa lateral, izquierda o derecha. Es decir, cuánto se incrementa la masa respecto a la masa izquierda. Por ejemplo, para el caso estudiado de 1 centímetro, la variación de la masa respecto a la masa de la izquierda sería de 10%. Si lo comparáramos con la masa de la derecha, es decir, del 45.2, sería del menos 10%. Algo que observamos es que a medida que incrementa la variación de longitud, los porcentajes se van reduciendo. En el caso de la sensibilidad del ángulo alfa o del cálculo del ángulo alfa, observamos que en todos los casos la variación es del 0,5%. Es decir, que no se comete mucho error al momento de aproximar este ángulo. En este cuadro extendemos la sensibilidad de la longitud inclinada y observamos que cuando medimos una variación de longitud de 2 centímetros, obtenemos una variación lateral de 5% por error de percepción. Esto podría ser un indicativo de a partir de qué masas o qué longitudes inclinadas es mejor medir con una determinada balanza casera. Es decir, para este caso, no es adecuado medir masas inferiores a 40 gramos o en este caso longitudes menores a 1 centímetro, porque debido al error de percepción podríamos cometer un error alrededor del 10%, mientras que si medimos a partir de 2 centímetros el error se reduce a la mitad. Este mismo análisis se podría realizar para todos los demás diferentes tipos de envases inclinados. Este análisis es específicamente para la balanza del ejemplo de recipiente inclinado que habíamos estudiado. Muy bien, esto sería todo respecto al método hidrostático utilizado para el cálculo o la determinación de la masa a través de una balanza casera. Muchas gracias.